valoración de las cifras conocidas de desempleo del pasado mes de noviembre, y a pesar de que vemos una bajada de casi 700 personas y alrededor de 1.900 en el último año, pues no es una buena noticia para nosotros. Seguimos viendo que el nivel de estacionalidad y de precariedad sigue siendo y se sigue moviendo en los mismos términos, y desde luego en Albacete todavía hay 34.323 desempleados que requieren toda la atención de al menos este sindicato. Han bajado en el sector donde más ha descendido la cifra de desempleo, es el sector servicios, y es producto que estamos a las puertas de la campaña navideña y también de que se han puesto en marcha en los distintos ayuntamientos bastantes planes de empleo que han posibilitado esta reducción. Por otro lado, en agricultura vemos que también ha habido un descenso importante, 253 desempleados, que obedece al adelanto de la campaña de la recogida de la aceituna, básicamente. Por otro lado, decía que seguimos la misma tónica de la precariedad y la temporalidad. Vemos que en el pasado mes de noviembre en Albacete se firmaron 17.300 contratos, 5.000 menos que el mes anterior, y de ellos el 94,5% del total de los contratos firmados fueron temporales. En la provincia hay más de 18.000 desempleados que no cobran prestación ni subsidio, más del 53,3% de los parados. Tenemos una tasa de cobertura que apenas llega al 46,7%. Evidentemente son datos que no nos llevan al triunfalismo, sino todo lo contrario, al pesimismo, puesto que la estacionalidad y la precariedad, como he dicho antes, pues es el denominador común a nuestro mercado de trabajo. El poco empleo que se crea sigue siendo precario, como decía antes, y para ello nosotros sí que tenemos propuestas. Hay que frenar el deterioro del mercado de trabajo. Es necesario la derogación de las reformas laborales, venimos manifestándolos reiteradamente porque nos han hecho a los trabajadores un daño innumerable. Y es necesario que una vez por todas pongamos en marcha reformas del sistema de prestaciones que mejoren la cobertura y la estabilidad de las personas que más lo necesitan. Hay que potenciar las políticas activas de empleo desde el ámbito de lo público. Y es necesario que todos empecemos a remar en la misma dirección y hagamos un giro de 180 grados precisamente en aras de conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Cambiar la tendencia del mercado laboral y apostar por la estabilidad y por la calidad del empleo y no por la precariedad. Hemos conocido dos datos. Uno de ellos, el de los parados, las paradas inscritos el día 30 de noviembre en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. Y por otro lado, las cifras de afiliación a la Seguridad Social, que son una media de todas las afiliaciones que ha habido a la Seguridad Social, por lo tanto contratos, a lo largo del pasado mes de noviembre. Y estos dos datos son los que vamos a opinar y son los que condicionan la opinión de la UGT de Castilla-La Mancha en cuanto al empleo en el pasado mes de noviembre. Un mes de noviembre que tradicionalmente no es bueno para la creación de empleo. Es decir, en el conjunto del país nos tendríamos que remontar hace ya varios años, si no recuerdo mal, a 2015, para ver un mes de noviembre en el que hay una bajada del paro inscrito, porque es un mes de transición entre un mes de octubre positivo y un mes de diciembre en el que baja el paro debido a las campañas de Navidad, contratos, comercio, hostelería y demás. Hemos tenido una bajada del paro en Castilla-La Mancha, del paro inscrito, y en España. Pero en este caso nosotros desde UGT queremos mirar algo más allá y ver cómo la creación de empleo, esa supuesta creación de empleo, visto el paro inscrito, es una auténtica quimera. Detrás de la bajada del paro inscrito en las oficinas de empleo, lo que hay es una auténtica ralentización de la creación de empleo. De tal forma que la afiliación a la Seguridad Social ha caído en España y ha caído en Castilla-La Mancha.
con más contundencia en el segundo caso, de tal forma que la caída de la afiliación a la Seguridad Social en el conjunto del país ha caído un 0,25%, unos 47.000, alguno más, altas en Seguridad Social menos, y un 0,84% de caída en la afiliación a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, 5.894 altas en Seguridad Social menos. De tal forma que podemos afirmar que también cuando las cosas empiezan a ir no tan bien, cuando España se constipa, Castilla-La Mancha lo que coge es una enorme pulmonía. El poco empleo que se crea es empleo temporal, de tal forma que el 92,5% de lo que se ha firmado este mes de noviembre en esta comunidad autónoma es de carácter temporal o temporal y parcial, frente al 89% del resto del país. Si miramos por otra parte otro indicador, que es el de la cobertura de las prestaciones por desempleo, Castilla-La Mancha machaconamente sigue siendo el sur del sur de Europa, también en esto, con una cobertura bastante inferior a la del resto del país. 46% en Castilla-La Mancha, 54% de protección frente al desempleo en España. ¿Cómo ha ido por sectores? Pues por sectores ha ido que ha aumentado el paro en industria, que es lo que realmente nos falta, ahora diré algo de esto, ha caído el empleo en construcción y ha bajado ligeramente en el sector servicios. Nosotros tenemos la teoría de que seguramente ha sido arrastrado por la puesta en marcha de los planes de empleo en los distintos ayuntamientos, los planes de empleo de la Junta de Comunidades. Y ha caído el paro un 8% en agricultura. Ha bajado un 8% en agricultura, que como apuntaba el compañero, pues seguramente ha sido por los inicios de forma bastante generalizada de la campaña de recogida de la aceituna y también en algunas zonas de la región, en alguna zona de esta provincia también, de poda de frutales, poda de viñas, etcétera. Trabajos agrícolas de carácter muy temporal. Por lo tanto, no podemos estar contentos y seguimos viendo cómo este país, a pesar de ser esta la principal preocupación de los españoles, el paro, el empleo, lleva ya más de 4 años paralizado en términos políticos, y seguimos viendo cómo algo fundamental, como son los presupuestos generales del Estado, siguen en la situación que siguen, no tengo que entrar a describirlos, pero que, de momento, por lo que estamos viendo, incluso en fase de proyecto, olvidan dramáticamente a esta comunidad autónoma. Seguimos reclamando auténticas políticas activas de empleo que atiendan y orienten a las desempleadas y a los desempleados a la hora de buscar trabajo. Pero lo que nos encontramos es que por enésima vez viene a Albacete una secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas, hace unos días, a volver a presentar algo que se ha presentado 20 veces, que es un plan de choque de empleo juvenil, al que todavía no le hemos visto ningún viso de realidad, ¿no? Nosotros creemos que todas las administraciones tienen que implicarse, lo venimos reclamando desde hace varios años, tienen que implicarse en la creación de empleo. La Administración General del Estado debe acordarse, el Gobierno de España, de que hay otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, como Extremadura, como Murcia, como Castilla y León, aparte de las de siempre, a la hora de invertir en infraestructuras, en desarrollo industrial y en creación de empleo. La Junta de Comunidades debe hacer una revisión, como le estamos pidiendo, de fondo de la eficacia del conjunto de políticas activas de empleo que se llevan en esta comunidad autónoma, que se ejecutan en esta comunidad autónoma, y los ayuntamientos, pues hombre, yo creo que los alcaldes, las alcaldesas tienen mucho que hacer.
y tienen mucho que dejar de hacer. Es decir, nosotros a los ayuntamientos les reclamamos menos políticas de tolón, menos paseos en coche descapotable y juras de bandera y más preocupación por el empleo y por la situación de sus municipios y de sus ciudadanos. Miren, en Albacete les decía de la caída de empleo en Castilla-La Mancha en el sector de industria. Y en Albacete tenemos un ejemplo meridianamente claro de la dejadez, de las mentiras, incluso de la traición a Castilla-La Mancha en esta materia. Y les hablo del bus helicóptero. Miren, por hacer un poco de historia, hace unos años, antes de montar siquiera la planta de fabricación de helicópteros en Albacete, el secretario general de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, entonces, y yo, durante una visita al Centro de Innovación y de Empresas del campus universitario, alguien de ustedes, no sé quién fue, de qué medio, nos hicieron una pregunta sobre la intención de la recién llegada María Dolores de Cospedal, cuando era consejera de Fomento de la Comunidad de Madrid, de que Airbus Helicóptero se fuera a Getafe y no a Albacete. José Luis Gil y yo fuimos muy duros con María Dolores de Cospedal y aquellas declaraciones nuestras condicionaron, se lo aseguro, las relaciones de ambas organizaciones sindicales con el siguiente gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha. Lo mismo, la misma dureza que dijimos en ese momento José Luis Gil y yo, la podríamos emplear con algunos responsables políticos del gobierno de España en esta comunidad autónoma. Lo que no se puede hacer es que venga la ministra de Defensa a Albacete, diga, por cierto, a visitar unos aviones en los que la parte que se fabrica en España se hace en Getafe, diga que se van a gastar cientos y cientos de millones de impuestos de todos los españoles en compra de helicópteros para el Ministerio de Defensa y esos helicópteros finalmente se vayan a fabricar y se vayan a revisar en Francia. Eso no ocurre en ningún país de Europa y, por cierto, en ninguna comunidad autónoma de este país. Lo hemos visto en la defensa de los contratos de Navantia o en la defensa de los astilleros vascos en las últimas semanas. Quiero decir con esto que UGT va a seguir defendiendo la carga de trabajo industrial y tecnológico en la planta de Airbus en Albacete, aunque ello está teniendo consecuencias. Y así hoy les anuncio que la sección sindical de UGT en Airbus Helicóptero va a interponer una demanda por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores contra la empresa. Esto viene a sumarse a las numerosas denuncias que UGT ha hecho durante los 2 últimos años a la Inspección de Trabajo, que ha declarado la forma de contratación, el recurso a las ETTs de Airbus Helicóptero en Albacete como fraude de ley. Y eso es lo que está en el origen de que se creen algunas decenas de puestos de trabajo que pasan de ETTs o de temporales a fijos, como hemos visto en los medios de comunicación en las últimas semanas. Y también la sección sindical ha denunciado en los juzgados de lo social varias veces a Airbus Helicóptero en los últimos años. Decirles también que mientras no cese la persecución y la discriminación en sentido negativo de los afiliados de UGT en esa empresa, la UGT va a seguir judicializando la vida y las relaciones laborales de Airbus Helicóptero en Albacete. Mi teléfono y el del responsable de la Federación de Industria de la UGT en Castilla-La Mancha están abiertos para poder hablar y negociar con la empresa. Pero mientras tanto, además de estas demandas, nuestros servicios jurídicos están estudiando una posible demanda por la vía penal contra algún dirigente de la empresa por amenazas a la representación legal de los trabajadores. Esto también son problemas de empleo y afectan a la creación de empleo. Y es, repito, una auténtica tomadura de pelo
sobre la que nosotros pedimos, no voy a utilizar el término exigencia, pero sí pedimos al máximo representante del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, el delegado del Gobierno, que se implique, que se moje de verdad, que no se esconda y que nos diga por qué sí o por qué no los NH90, la carga de trabajo industrial va a disminuir en la factoría de Albacete, cuando se creó precisamente, entre otras cosas, para fabricar esos helicópteros. ¿Y por qué, si no se fabrican aquí, se van a fabricar en Francia o en otro sitio? Hay varias cuestiones. A juicio de UGT existe esa vulneración porque a la hora de la transformación de esos puestos de trabajo provenientes de TTs o de trabajo temporal en plantilla o en contratación indefinida, se atiende a criterios más relacionados con la posible afiliación sindical de los trabajadores y trabajadoras que con el puesto, la eficacia o las características de las tareas que se desarrollan en la factoría del Airbus Albacete. Y luego hay otro asunto que me ha recordado su pregunta y que está también en el origen del problema. Nos vamos a dirigir, ya lo hicimos hace algún tiempo, esta vez lo vamos a hacer en Toledo, no en Albacete, a la Administración de la Comunidad Autónoma. Como ustedes saben, en Albacete hay un centro de formación de enseñanzas integradas, de formación profesional integrado en Aguas Nuevas. En ese centro, dependiente de la Consejería de Educación y de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se realizan unos cursos que capacitan, y de paso que lo conozca la ciudad, que capacitan para acceder al empleo en Airbus Helicóptero. Exigimos que esa selección de alumnos para esos cursos sea transparente, con participación sindical, y que cualquier ciudadano o ciudadana de Albacete pueda acceder a los mismos para poder ser, si es posible, en un futuro trabajador de esa empresa. Porque en nuestra opinión, evidentemente, eso no está ocurriendo ahora. En Airbus hay una serie de trabajadores y trabajadoras que son plantilla de Airbus Helicóptero. Hay trabajadores y trabajadoras que trabajan para Airbus Helicóptero desde ETTs, o trabajadores que, siendo de plantilla, no son temporales. Las demandas que nosotros hemos ganado en el Juzgado de lo Social y en la Inspección de Trabajo, denuncias, son mayoritariamente, han consistido en que algunos de esos trabajadores tenían un contrato en fraude de ley, primero porque no deberían ser temporales sino fijos, o porque trabajando en una ETT deberían ser de plantilla, ¿vale? Y no de ETT. A la hora de ejecutar esas sentencias o esas resoluciones de la Inspección de Trabajo, si hay que hacer de plantilla o indefinidos a 10 trabajadores, pues se debe hacer teniendo en cuenta la resolución del juzgado o la Inspección de Trabajo a 10 trabajadores de un determinado servicio, que hacen una determinada tarea. Ese debe ser el criterio. Lo que no se puede tener en cuenta es si ese trabajador o trabajadora es afiliado a un sindicato o no lo es. Estamos estudiando posibles amenazas directas a representantes legales del sindicato y que nosotros entendemos, lo dirá un juez, que hay un trato diferenciado a aquellos trabajadores y trabajadoras que pertenecen a alguna formación sindical. Quien denuncia esto es UGT.